importante saber identificar las lesiones típicas y el diagnóstico. El impétigo es una infección causada por una bacteria, tanto por estreptococos como estafilococos. Y es la famosa enfermedad llamada boca, nariz, mano, así se dice, no sé si recuerdan. Bueno, tenemos dos presentaciones del impétigo. Tenemos el impétigo que no forma ampollas, que sería el impétigo costroso, como su nombre lo dice, forman ostras en color miel y siempre alrededor de la boca, de las fosas nasales. Y el impétigo ampolloso, como su nombre lo dice, son las que desarrollan las lintenas y las ampollas. Vamos viendo las principales diferencias entre uno y otro. El impétigo costroso, ¿no? Ampolloso, sería una infección estreptocócica, aunque después posteriormente pueda coinfectarse con un estafilococos. Principalmente las infecciones son debido a una puerta de entrada, ya sea una herida, el niño mismo se rasca la cara, bueno, y son puertas de entrada para la introducción de las bacterias. Como dije, es mucho más común en niños esta infección, el 70% de los casos se presentan en niños. El diagnóstico lo hacemos por la clínica, por las lesiones típicas que presentan. Al inicio son como máculas eritematosas que luego rápidamente esto van evolucionando en forma de pequeñas vesículas o incluso pústulas, pero esto tiene como un uso autolimitado, es benigno, ¿verdad? Luego estas vesículas explotan y de ahí se van formando las costras color miel, esas típicas lesiones color miel peribucal, perinasal. La evolución generalmente es una infección de curso benigno y, como dije, es generalmente autolimitada. 5% de estos pacientes, por ser una infección estreptocócica, pueden evolucionar a una glomerulonefritis postestreptocócica. Esa sería la forma costrosa o no ampollosa. Y obviamente la forma ampollosa, que es la forma más grave, aquí el patógeno que más se implica no es el estreptococo, sino que es el estafilococo. Específicamente el Staphylococcus aureus, produciendo una toxina. Esta toxina se llama toxina exfoliantes, por lo que producen ampollas grandes que luego de romperse es como que da un aspecto que exfolia toda la piel. Esto generalmente es una complicación más en el periodo neonatal. La clínica es muy típica, también al principio que el impétigo no ampolloso, primero se van formando pequeñas vesículas, luego estas se van convirtiendo en ampollas flácidas, luego se rompen y ahí es donde surgen esas áreas como exfoliadas o áreas de erosión que pueden cubrir cualquier parte del cuerpo, pero que principalmente se presenta en la cara, en el tronco, a nivel de las nalgas, perineo, axilas y extremidades. La evolución de esta enfermedad, a diferencia de la presentación costrosa, es una presentación más subaguda. Y generalmente no se forma cicatriz. Sí, esta infección puede llegar a complicarse, pero más en pacientes que estén inmunocomprometidos o con alguna comorbilidad como insuficiencia renal principalmente o algún tipo de alteración del sistema inmunológico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del impétigo? ¿Pedimos algún estudio en específico o cómo se hace el diagnóstico? Es meramente clínico, ¿verdad? Por las lesiones típicas.
Entonces el diagnóstico es clínico, nada más tiene indicación para un frotis de las lesiones, o sea, para un frotis de las lesiones, en caso de que yo tenga duda en el diagnóstico o que no haya una buena respuesta al tratamiento. Pero sí el diagnóstico es clínico por las lesiones típicas que presenta. En el impétigo costroso, el tratamiento más o menos se basa en un tratamiento local, o sea que de forma séptica se van removiendo manualmente las costritas que se formaron con agua tibia y jabón de 2 a 3 veces al día. Las lesiones que no tienen compromiso sistémico podemos nada más tratar con antibióticos de forma tópica. El ácido fusílico muy utilizado, se utiliza 2 veces al día, de 5 a 14 días dependiendo de la evolución de la enfermedad. Ya las lesiones extensas o pacientes con comorbilidades es indicado un antibiótico sistémico, o sea, sería por vía oral. Y los de preferencia son las penicilinas, de segunda línea la cefalosporina, y en caso de alergia a estos medicamentos serían los macrólidos, pero responden bien a las penicilinas por ser más una infección estreptocóxica. Bueno, eso es impetio. ¿Alguna pregunta de impetio? Es más realmente de pediatría. Ok, erisipela. ¿Qué características recuerdan que presenta la erisipela? ¿Erisipela es lo mismo que celulitis, por ejemplo? No. ¿Cuál es hay diferencias puntuales que lo diferencian de la erisipela con la celulitis, porque incluso puede llegar a confundir en la clínica o al principio de los síntomas. Los bordes. ¿Cómo son los bordes de la erisipela? Pero más que elevados es que son bordes bien definidos, o sea, que vos sabés dónde empieza dónde termina tu piel sana y dónde empieza. A diferencia de la celulitis, como que la lesión se va perdiendo ahí entre la piel y no hay una delimitación muy importante. Son lesiones bastante eritematosas, o sea, si vamos a hablar palabras sencillas, es bastante roja la lesión, ¿sí? Y obviamente tiene signos inflamatorios, calor, rubor, dolor a la palpación. Entonces, a diferencia de la celulitis, la erisipela, si vamos a hablar de las capas de la piel, es una infección que compromete menos capas a comparación con la celulitis, compromete la dermis y a veces la región superior del tejido celular subcutáneo, por lo que el compromiso es más superficial que la celulitis. Las causas más comunes es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, o sea, el estreptococos piógenes. Raramente se ve que son producidas por el estafilococcus aureus. También la patogenia principalmente es debida a lesiones, o sea, sería otra vez a puerta de entrada para la introducción de estas bacterias. La erisipela es más común en adultos y más otra vez cuando tienen comorbilidades o predisposiciones a infecciones, y principalmente en los pacientes con insuficiencia vascular periférica, diabetes, obesidad, sedentarismo, encamados, tienden a producir estas infecciones. La clínica es típica. Al principio tenemos un eritema, pero este eritema es bastante importante. Como le dije, es bastante roja. Sería aquí, como, no sé si identifican bien esta imagen. ¿Vieron cómo delimita bien lo que es piel sana y el inicio de la erisipela? Borde bastante bien delimitado y el eritema es bastante al rojo vivo, sería, ¿verdad? Entonces, a la palpación obviamente vamos a tener calor, signos inflamatorios, dolor. La erisipela
erisipela puede ir acompañado también de síntomas generalizados, principalmente de fiebre, mialgias, mal estado general. En algunos casos, pero más raramente, la erisipela puede evolucionar a lesiones ampollosas, pero eso serían en erisipelas complicadas. Y aquí, como está en negrita, la lesión típica tiene bordes bien delimitados. Así que esto puede salir una buena pregunta de examen, La evolución es una evolución aguda, generalmente responde bien al tratamiento antibiótico si es que no hay comorbilidades o signos de gravedad en el paciente. Las posibles complicaciones, por tratarse principalmente de una infección estreptocóxica, puede presentarse linfedemas o glomerulonefritis postestreptocóxica. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué estudio le pedimos? Clínico, el diagnóstico, o sea, clínico. Entonces es que tenemos que saber bien, definimos bien cómo son las lesiones típicas. El diagnóstico es meramente clínico. Y al igual que el impético, por ejemplo, solamente voy a utilizar un cultivo, un hemograma o aspiraciones de material purulento en los casos graves o en los casos que tenga sospecha, no estoy confirmando el diagnóstico. Pero el diagnóstico en sí es por las lesiones típicas. El tratamiento en la mayoría de los casos es de forma ambulatoria o tiene criterio de internación más bien por las comorbilidades o si tienen síntomas o signos de que esté haciendo sepsis el paciente. Suele responder bien a la amoxicilina vía oral, cubre bien el estreptococo y en caso de que sospechemos que sea por un estafilococo, pero que es más raro de ver, obviamente tenemos que cubrir por oxacilina. Si es que tenemos alergia a estos medicamentos, la clindamicina también tiene una buena cobertura. Aparte del tratamiento antibiótico que yo le voy a indicar al paciente, antitérmicos, analgésicos y siempre elevación del miembro afectado, porque principalmente afecta a los miembros inferiores. Colocación de compresas frías para ayudar a disminuir la inflamación y el calor ocasionado por la infección. Como había dicho, analgésicos, antitérmicos y en lo posible también tratar las causas predisponentes o desencadenantes para que no vuelva a ser a repetición la erisipela en estos pacientes. Hay casos que los pacientes hacen a repetición principalmente en inmunodeprimidos o en pacientes con insuficiencia vascular periférica, donde ahí en estos casos son indicados un tratamiento profiláctico que se suelen hacer penicilina, benzatínica, 1.200.000 unidades cada 21 días por un largo periodo, generalmente de 6 meses a un año. Pero estos son los pacientes que hacen a repetición la erisipela. ¿Alguna pregunta sobre erisipela? Ok, entonces vamos a su diagnóstico diferencial más común, que es la celulitis. Como había dicho, signos muy parecidos, pero hay algunas cosas que podemos diferenciar de la erisipela. En comparación con comprometimiento de las capas de la piel, la celulitis sí tiene un comprometimiento más extenso en comparación con la erisipela, ¿verdad? Esto afecta la dermis y el tejido celular subcutáneo, o sea que es más extenso. Como ahí lo dice, siendo más profundo que la erisipela. La etiología también principalmente es por los estreptococos del grupo A, pero también se puede ver por Staphylococcus aureus. Estos también pueden verse tanto en niños como en adultos y
principalmente predisponen en pacientes inmunocomprometidos, donde incluso ahí los gérmenes pueden ser gérmenes atípicos o gérmenes más agresivos. Pero en inmunocompetentes lo más común es que sea estreptococos. La patogenia generalmente primaria o secundaria, pero la más común es una secundaria, una lesión o puerta de entrada, y por lo tanto también es mucho más común en los miembros inferiores. Esto sí o sí habrán visto en un paciente de hospital o cuando hagan su internado. Celulitis, erisipela son uno de los motivos de consulta más comunes, o sea, en las urgencias o en las consultas con respecto a las infecciones de partes blandas. Y la clínica, ¿verdad? También tenemos una lesión eritematosa al igual que la erisipela, pero es menos, o sea, si voy a comparar con la erisipela que yo había dicho que es un rojo vivo, este sería más un rosado, ¿verdad? O sea, es menos intenso el eritema. Sí, muy común que se presente con edema, aumento de la temperatura y también puede estar acompañado por síntomas sistémicos, pero son menos comunes. Y ahí, a diferencia de la erisipela, ahí lo dice bien, la lesión tiene contornos más definidos. A diferencia de la erisipela, esta evolución puede ser un poquito más larga, puede incluso ser subaguda a crónica. ¿Cómo diagnosticamos la celulitis? ¿Qué estudio pedimos? Diagnóstico clínico. Y otra vez más menciona que los exámenes complementarios, ya sea cultivos, hacemos en los casos resistentes o cuando no estoy seguro de mi diagnóstico. Siempre si es que la celulitis llega a tener colección purulenta, sí es indicación de aspirar esa colección. Porque generalmente las celulitis no suelen ser purulentas. El tratamiento la mayoría lo hacemos de forma ambulatoria y nada más internamos en los pacientes, al igual que la erisipela, pacientes con comorbilidades o que tengan inicios o criterios de sepsis. En los casos leves y no purulentos, que son la mayoría, la cefalexina cubre bastante bien piel, de 7 a 10 días, 1 gramo cada 8 horas, cubre bastante bien. En los casos purulentos, se recomienda acompañar con clindamicina o trimestoprim sulfa. Pero como había dicho, la celulitis generalmente no causa secreciones purulentas. Y el tratamiento coadyuvante son las mismas cosas que voy a indicar, o sea, elevar el miembro, compresas frías, antitérmicos, analgésicos. Y aquí una imagen bastante representativa. Veo como el eritema es mucho más vivo, un rojo vivo, y los bordes son bien delimitados. O sea, yo diferencio bien lo que es la piel sana con el inicio de la lesión. Y en la celulitis, ven cómo va acompañado más de edema, el eritema es menos vivo, y vieron cómo no hay ese borde bien definido entre la piel sana y la lesión de la celulitis. Estas son las dos grandes diferencias entre la erisipela y celulitis. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta aquí? Todos son de diagnóstico clínico. Foliculitis es la famosa infección del folículo piloso, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Donde puedo tener en cualquier parte del cuerpo donde tenga folículos pilosos. La foliculitis en sí no todos son de origen infeccioso, algunos son de
inflamatorio nada más. Pero en estos casos vamos a enfocarnos en lo que son las foliculitis causadas por bacterias. Las foliculitis bacterianas, el germen principal es el Staphylococcus aureus, el más común. La foliculitis se puede presentar de dos formas, una foliculitis superficial y una foliculitis profunda. Las diferencias son que en la superficial yo tengo pápulas y pústulas que están alrededor de un folículo, o sea, perifoliculares, sobre una base eritematosa. Generalmente se localizan rostro, tronco, cuero cabelludo, axilas, región glútea y generalmente suelen curarse sin dejar cicatrices. Ya una foliculitis profunda, mis pápulas van a ser mucho más grandes, eritematosas, y son como varias pústulas que confluyen entre sí. Esto sí pueden llegar a dejar cicatrices, por lo que tienen más compromiso. El diagnóstico otra vez es clínico, ¿verdad? Otra vez vuelvo a mencionar que los métodos de tinción o de frotis o de cultivo hacemos en casos excepcionales. ¿Cuál va a ser mi tratamiento? El tratamiento local, uso jabón antiséptico y correcciones de los factores predisponentes que tiene el paciente de hacer foliculitis. En las lesiones localizadas, generalmente nada más se utiliza un antibiótico tópico por 7 a 10 días. Y en lesiones con compromiso sistémico, obviamente damos un antibiótico por vía oral o antibiótico endovenoso, dependiendo del caso del paciente, que responde bastante bien a la cefalosporina. Bueno, y ahora, este sí es muy común que vamos a ver, que es un forúnculo, chicos, y esto sí van a ver muchísimo más en la rotación de cirugía. ¿Qué es un forúnculo? ¿Qué es? Muy común. Sería ya el absceso, ¿verdad? El famoso absceso, ¿verdad? Y que también es sobre una base, o sea, de una complicación de un folículo piloso. O sea que el forúnculo puede ser una evolución o una complicación de una foliculitis, ¿verdad? O sea, el absceso, la colección de pus. Y el carbúnculo, todos son, vamos a decir, en el mismo contexto, pero la diferencia es en la forma de presentación. El forúnculo es el famoso absceso, ¿verdad? Que se presenta en cualquier parte del cuerpo, pero casi siempre está comprometido a un folículo piloso y a los tejidos que están subyacentes a este folículo. Ahora, ¿a qué llamamos carbúnculo? ¿Verdad? Carbúnculo sería la colección, ¿verdad?, de estos forúnculos, ¿verdad?, con extensión al tejido celular subcutáneo. También el carbúnculo puede ser llamado de antrax, ¿verdad? El famoso antrax es la famosa lesión donde yo tengo varias boquillas, sería, ¿verdad? Varias salidas, y el forúnculo es limitado a una sola lesión. Esa es la diferencia entre forúnculo y carbúnculo. El germen principal, causal, es el Staphylococcus aureus. La clínica de un forúnculo, la imagen, la clínica de un forúnculo sería solamente una lesión, o sea, sería un nódulo eritematoso, firme, sensible, y por tener que tenemos adentro pus, ¿verdad? Entonces, a la palpación generalmente se suele ver ese signo de fluctuación, y a veces ya viene con propia salida espontánea de la secreción. Generalmente localizada en áreas donde tenemos folículos pilosos.
Estos forúnculos generalmente suelen evolucionar sin dejar cicatriz. Ya un carbúnculo, ¿qué serían? Varios forúnculos, ¿verdad? Entonces sería una colección de varios accesos. Entonces tu superficie de la piel tiene varios tractos y entre estos accesos hay tractos sinuosos o fistulosos entre ellos de drenaje. Estos sí pueden llegar, si evolucionan de forma más grave, a formar úlceras incluso. Generalmente se forman en donde la piel es más gruesa, o sea, nuca, dorso, axila, y va acompañado de síntomas sistémicos, malestar general, fiebre, si hago un hemograma generalmente veo una leucocitosis. A diferencia del forúnculo, esto cura de forma más lenta y sí puede llegar a formar cicatriz. ¿El diagnóstico cuál es? Y ahí está la imagen bastante típica. Bueno, el diagnóstico es clínico, así como todas las otras patologías, vuelvo a repetir que la tinción de granilos cultivos solo la hacemos en casos excepcionales. Y este es el famoso forúnculo simple, ¿verdad? Yo tengo una base eritematosa, dolorosa, con signos inflamatorios, y este es lo más típico, que en el centro yo veo el famoso punto blanco, que ese sería tu boca de salida de la secreción, que algunas veces lo hace el cuerpo ya de forma espontánea, o en algunos casos tenemos que llegar a la incisión quirúrgica, obviamente en medios sépticos, para poder drenar ese forúnculo. ¿Y este qué sería? El antrax. ¿Vieron? Varias bocas de salida. ¿Vieron la gran diferencia? Sería la acumulación de forúnculos. Entonces, en un forúnculo simple, sin signos sistémicos, yo nada más se recomienda las compresas tibias. Y ahí les pregunto, tanto en erisipela, celulitis, nosotros recomendábamos compresas frías. Y acá estamos recomendando compresas tibias. ¿Por qué? Exactamente para acelerar el drenaje. Porque si yo coloco una compresa fría, puedo indurar incluso esa formación de pus y retardo incluso la evolución natural. Porque la evolución natural es que esto se drene espontáneamente, ¿verdad? Entonces con las compresas tibias lo que hago es que, así de una forma simple, que se diluya un poco más esa pus y sea más fácil su expulsión, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia. Que aquí, en un forúnculo, yo no le voy a decir a un paciente que se coloque compresas frías, sino que tibias. En un forúnculo extenso, profundo, o que esté tenso, doloroso y no tuvo la salida, o sea, esa salida espontánea, obviamente ahí sí, y esto es lo que van a ver muchísimo en la urgencia de cirugía, hacemos la incisión con el posterior drenaje de todo el material purulento y acompañado siempre de una cefalosporina que cubre bastante bien. En el antrax, tratar el cuadro agudo y erradicar generalmente el Staphylococcus aureus con la mupirocina, ¿sí? Estos son más en pacientes inmunocomprometidos, pero este es en el día a día que van a ver. ¿Alguna pregunta, chicos, aquí? Bueno, fascitis necrosante o necrotizante o de Fournier, ¿verdad? Si alguna vez alguien vio, nunca en su vida se va a olvidar de esto. ¿Alguien ya vio? No, vos ya viste, Luana. O sea, vos ves el paciente que llega a la urgencia a 10 metros ya está oliendo la lesión, ¿verdad? Son lesiones, como su nombre dice,
necrosante, o sea, es una infección que va literalmente carcomiendo todas las capas de la piel hasta llegar hasta la fascia muscular. Bastante grave y agresiva. No es muy común, pero muy agresiva y con alta mortalidad. Entonces, infección rara pero grave de las partes. ¿Por qué? Porque, como había dicho, va causando necrosis capa por capa, hasta incluso llegar hasta los músculos. La causa es siempre polimicrobiana, o sea que acá intervienen tantos agentes aeróbicos como anaeróbicos. Entonces yo siempre tengo que tratar a estos pacientes con antibióticos de amplio espectro, cubriendo ambas bacterias, tanto aeróbicos como anaerobios. Esto por ser una infección grave, esto obviamente no se trata de forma ambulatoria, se interna el paciente, se inicia lo antes posible los antibióticos, o sea, literalmente le bañamos en antibióticos al paciente, y no solo antibióticos, sino que aparte del antibiótico, este paciente tiene que entrar a un debilitamiento agresivo hasta sacar todas las lesiones que ya están necrosadas. La etiología, ya dije, polimicrobiana. Generalmente se ve mucho en los pacientes inmunocomprometidos, diabéticos, encamados crónicos o pacientes que hayan tenido antecedentes de traumas importantes en las partes blandas, los pacientes encamados por úlcera de cúbito, accesos perianales, pacientes con perforación intestinal, diabetes o cualquier otra entidad que induce a la inmunosupresión. La clínica al principio nos puede confundir porque puede simular como una celulitis porque da eritema, dolor, calor, pero a diferencia de la celulitis, el dolor es demasiado intenso que nos va mucho con la clínica. Pero al cabo de 36 horas ya empiezan a aparecer las lesiones necrotizantes, y aparte de las lesiones necrotizantes aparecen las lesiones ampollosas o flectenas importantes. El olor es fétido, y generalmente se localizan miembros. A nivel sistémico el paciente está séptico, en mal estado general, fiebre alta, y como había dicho, dolor al principio, a la palpación puedo con una celulitis, pero el paciente requiere un dolor intenso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando la fascitis necrotizante afecta al perineo y a los genitales? Es el famoso Fournier, y ese sí es horrible, ¿verdad? Yo en mi práctica médica ningún Fournier he visto que se salvó, mueren todos. Una infección pero muy invasiva, y realmente horrible, carcome todito lo que ve, ¿verdad? Entonces, la fascitis necrotizante, cuando afecta perineo y genitales, es lo que llamamos la fascitis o la gangrena de Fournier. El pronóstico tiene una alta mortalidad del 20 a 40%, incluso diría que más. ¿Cuál sería el tratamiento? Lo que había dicho, ¿verdad? El diagnóstico clínico, ¿verdad? Y una vez que yo diagnostique, el tratamiento tiene que hacerse de forma precoz. Generalmente no solemos pedir estudios diagnósticos porque es muy típica la lesión, pero si yo por ejemplo pido una radiografía de partes blandas, ¿qué es lo que voy a ver en la radiografía? Voy a ver que entre las fascias musculares hay presencia de gas, ¿verdad? La resonancia es muy difícil que pidan un paciente, porque generalmente son pacientes inestables, yo no le voy a meter un resonador para que muera en el resonador. Entonces, la
también sépticos, pero ¿qué me daría la resonancia? Sí me daría imágenes mucho bien diferenciadas, donde me daría hasta qué profundidad y la extensión del proceso. Siempre aquí en estos casos, antes de iniciar los antibióticos sería, bueno, cultivar y hacer la tinción de grano. Y en todos los pacientes se indica la internación, el inicio del post antibiótico de amplio espectro. O sea, tengo que hacer mínimo 3 antibióticos. Inicio, por ejemplo, un carbapenémico, pipiratazo, acompañado de vancomicina para una buena cobertura del estafilococo y más clindamicina para una buena cobertura de los anaerobios, ¿verdad? Y aparte del antibiótico, como digo, no solo antibiótico de debridamiento, pero sería la palabra extenso, un debridamiento luego agresivo, ¿verdad? Saco todito lo que es las lesiones necrosantes. Y eso, obviamente, si el paciente llega a sobrevivir todo eso, el paciente después queda con una secuela horrible que posteriormente tiene que ir a un colgajo de piel, ¿verdad? Si llegan a sobrevivir. Quedan cicatrices, pero horribles, ¿verdad? Pero aquí, como vuelvo a repetir, lo importante es diagnosticamos precoz, rápido el tratamiento. Y no me quedo en antibiótico y debridamiento agresivo y extenso. Bueno, y esos son los más importantes para el tratamiento. ¿Se entendió bien? ¿Sí?